Ya. También me pueden ver a mí, ¿verdad? Sí, doctora, se le ve. Ya. Por favor, ¿me ayudas, Gary, si estás ahí? Voy a tratar de cambiar. No sé si es... ¿Siguen viendo mis diapositivas? No. Gary, ayúdame, por favor. En anemias hemolíticas. Ya, la primera pantalla, ¿verdad? Sí, la primera. La primera pantalla, ¿verdad? La segunda que dice síndrome hemolítico, ¿lo ve? Gary. No, sí, está en síndrome hemolítico. Ya, chicos, no tengo otra manera más que así como me lo están viendo. Por favorcito, les ruego que puedan estar muy atentos. ¿Se ve, pero Gary? ¿Se logra ver todo? O sea, ¿se puede o es muy pequeño, demasiado pequeño? Yo creo que se puede ver, no sé si alguno de mis compañeros más, tal vez no puede ver, pero se ve normal. ¿Sí? Ya. Entonces, todos atentos, por favor. 2 minutos. Uy. Ya. Chicos, y normalmente hay hemólisis fisiológica en nuestro organismo que sucede, como verán, en el vaso. Y la hemólisis patológica que sucede en la anemia hemolítica se da en el hígado y en el vaso. Vean la diferencia, ¿no? De los órganos donde sucede la hemólisis por un lado fisiológica y por otro lado patológico, ¿no? Cuando un glóbulo rojo se destruye, se lisa, hace lisis, vamos a ver estos fragmentos del glóbulo rojo que se llaman células en casco o esquistocitos, ¿sí? Ahora tenemos que comprender la fisiopatología. Tenemos que saber que la hemólisis puede ser tanto extravascular como también intravascular. Debemos recordar, ustedes ya vieron en fisiología, pero vamos a recordar un poquito. La hemólisis más común que vemos de todas las patologías es la extravascular. ¿Cómo empieza? Como podemos observar, la intravascular se da dentro del vaso sanguíneo, esa es la diferencia. La extravascular se va a dar en el vaso, específicamente los macrófagos del vaso, ¿ya? Aquí tenemos un glóbulo rojo que se ha lisado, ¿no? Que está dentro del macrófago que se ha lisado y está liberando globina, hierro y protoporfirina. Como vemos, la protoporfirina se va a descomponer a bilirrubina no conjugada y va a tener que pasar por el hígado para convertirse en una bilirrubina conjugada, ¿verdad? Por las enzimas que recuerdan en fisiología. Luego, esta bilirrubina conjugada va a pasar por el intestino y va a salir como estercobilinógeno. Este estercobilinógeno le va a dar el color específico a las heces, que es un color café, marrón, ¿no es cierto? Así es que nos damos cuenta que la hemólisis es extravascular, ¿no? Porque es muy diferente a la intravascular. También este urobilinógeno va a salir por el riñón. Ustedes conocen que el color de la orina es color amarillo ámbar, ¿verdad? Clarito. Pero cuando hay bilirrubina no conjugada que está siendo liberada por el riñón, llamada como urobilinógeno, con los ácidos de la orina cambia el color de la orina, se vuelve un amarillo oscuro, un amarillo marrón, ¿sí? Entonces no se olviden de ese color importante que en la clínica vamos a poder conocer si nuestro paciente está haciendo una hemólisis extravascular o intravascular. Mientras que en la hemólisis intravascular aquí tenemos los glóbulos rojos que se están lisando y están liberando la hemoglobina, ¿verdad? Esto, ¿cómo hago para que se note? Ay, eso, sí. Ay, ya, no te preocupes, ya, mire, ya lo logré. Gracias. Entonces, la hemoglobina luego va a ser liberado por el riñón. Y el color específico que vamos a ver en la orina, y vamos a comprender que es una hemólisis intravascular, ¿qué color va a ser? Va a ser un color como la Coca-Cola, como el té tinto, ese color va a tener. Entonces, vean la gran diferencia en la clínica para que podamos saber si es intravascular la hemólisis o es extravascular. Si es intravascular, la orina, ¿qué color va a ser? Va a ser un color
amarillo oscuro, color té tinto, ¿verdad? O color Coca-Cola. Mientras que si es extravascular, era un color amarillo oscuro marrón. Diferente, ¿no es cierto, chicos? No se olviden esa diferencia importante en la hemólisis intra y extravascular. Y no se olviden que una es dentro de los vasos sanguíneos y otra es en el vaso, ¿no? A través del macrófago. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ok, seguidamente vamos a recordar la clasificación. La clasificación de la anemia hemolítica por lo general se clasifica según la herencia, en congénitas y adquiridas, según el mecanismo, en corpusculares o intrínsecas, además de extracorpusculares o extrínsecas, según el lugar en intravasculares y extravasculares. Una vez que hemos comprendido esta clasificación grande, grosera, vamos a irnos a una clasificación más fina para entenderlo un poquito más. Vemos este esquema que nos va a hacer entender un poquito más. La anemia hemolítica, hemos dicho que es por la destrucción de los glóbulos rojos. Una puede ser por origen congénito y otra puede ser por origen adquirido. Entre la congénita y la adquirida, la más común, chicos, es la adquirida. A su vez, la adquirida, según el mecanismo, se va a subdividir en inmune y en no inmune. De ambas, ¿cuál es la más común? La común es la inmune, no tanto la no inmune, pero vamos a conocer en qué consiste la no inmune. La no inmune puede estar producida por angiopatías y a su vez puede dividirse en microangiopatías. En estas, por ejemplo, tenemos al PTT, al SHU, al síndrome hemolítico urémico, a la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? A la hipertensión arterial maligna, a la coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, podemos tener las macroangiopatías, donde tenemos de causa mecánica valvular, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, el esplenismo también puede producir una hemólisis no inmune, como podemos observar, y el daño corpuscular puede ocasionar una enfermedad muy rara en nuestro medio, ¿no? Pero sí tenemos casos, como es la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Entonces, todas estas corresponden a las no inmunes. Y las inmunes pueden ser producidas por autoanticuerpos o inmunocomplejos. La más común es aquella que se produce autoanticuerpos, ya sea por la inmunoglobulina G, por anticuerpos calientes, o la M por anticuerpos fríos, ¿no? Por otro lado, tenemos la clasificación de las congénitas. Unas pueden ser por defecto de membrana, ¿sí? Otras por alteración de la globina y otras por déficit enzimático. De todas estas tres, la más común en nuestro medio aquí en Bolivia es el defecto en la membrana, ¿sí? Y puede ocasionar este defecto de membrana, ya sea la esferocitosis, la eritocitosis. La más común es la esferocitosis, ¿no? La que sí vemos en nuestros pacientes. Y por alteración de globina podemos tener defectos cuantitativos como de las cadenas alfa, por ejemplo, las cadenas beta, y ahí en las cadenas alfa tener a la alfa-talasemia, a la hemoglobina H, que no son tan comunes, pero les menciono. La cadena beta, estas sí, talasemia mayor y menor, que son comunes, pero no es nuestro medio. Estos son más de raza europea, alguno que otro casito que tenemos por los yungas, ¿no? Alguno que otro casito, pero por la genética y por la raza no hay aquí en Bolivia, ¿no? Las talasemia mayor y menor. Y luego tenemos el por defecto cualitativo, tenemos por mutación de la hemoglobina S y F, que esas son más raras todavía en nuestro medio, casi no la vemos. La por defecto enzimático tampoco se ve mucho, es más por alteración de la vía glucolítica y las pentosas, y más se da en varones, por si acaso, ¿no? Y no son tan comunes en nuestro medio. Así que no las vamos a resaltar, solo las vamos a mencionar. Ahora sí, la anemia más común de todas las adquiridas es la anemia hemolítica autoinmune. Y de esa vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, ¿sí? Como podrán observar, aquí tenemos, como pueden observar, al glóbulo rojo. Tenemos también a la inmunoglobulina. Pueden ver la porción FAB, que está unida a la membrana del glóbulo rojo, y la FC,
que está unida al sinusoide esplénico. No se olviden que en el vaso habíamos dicho que se da la hemólisis, ¿no? Y este es el sinusoide esplénico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La porción FAB, como pueden observar, engulle a una porción del glóbulo rojo, ¿no? Y es así que el resto del glóbulo rojo que queda es un fragmento. Es así que hace la destrucción, la lisis de este glóbulo rojo, ¿no? Entonces vemos la pérdida de la membrana, posteriormente queda un esferocito y así se da la hemólisis por anticuerpos calientes, ¿no? Aquí tenemos otro esquema más didáctico, donde conocemos que esta hemólisis se da a una temperatura de 37 grados centígrados. La inmunoglobulina que está involucrada en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es la G. El tipo de hemólisis específico de este tipo de anemia hemolítica es extravascular, no se olviden, extravascular, ojo, ¿ya? Y el resultado esquemático que vemos aquí en la imagen, vemos acá al macrófago, aquí vemos al glóbulo rojo, vemos cómo el macrófago está engullendo una porción, un fragmento de la membrana del glóbulo rojo, y así tenemos como resultado a un esferocito, ¿no? Que posteriormente estamos viendo ahí cómo las inmunoglobulinas están uniéndose también, como vimos en el anterior esquema, y se va haciendo la fagocitosis de esa porción, ¿no? Bueno, ¿cuál es la etiología de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes? La etiología en un 20 a 30% es idiopática. Hacemos todos los estudios y no encontramos nada, de causa desconocida. Hay algunos casos donde sí podemos encontrar que está asociada a síndromes linfoproliferativos, como por ejemplo la leucemia linfoide crónica, que ya lo van a conocer más adelante, el mieloma múltiple. Y algo muy común que sí vemos en estos pacientes son las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, los más comunes que vemos asociados a la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Estos tumores sólidos son raros, timoma, carcinoma. Infecciones víricas como el VIH también son muy raras. Lo que más hemos visto en nuestro medio implicado a estas anemias por anticuerpos calientes son las enfermedades autoinmunes, sobre todo el lupus, no se olviden, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos diagnosticar una anemia hemolítica por anticuerpo caliente? Claro que sí, tenemos que conocer la clínica primeramente, luego el laboratorio. La clínica es muy sencilla, aquí no nos podemos perder. Vamos a observar en el paciente una ictericia generalizada, ya sea en la piel, en las escleras, en las mucosas, como podemos ver en la pantalla. Y algo muy importante que debemos recordar, sabiendo que es una hemólisis extravascular y que el vaso es el que está afectado, entonces lo que vamos a observar es una esplenomegalia, como vemos en la imagen, muy importante, ¿no? Entonces, la clínica, en conclusión, ¿qué es? Una ictericia generalizada y esplenomegalia. Fácil, fácil de recordar, ¿no? No nos debemos confundir con los cuadros hepatobiliares, donde sí hay ictericia, pero no hay esplenomegalia. Ojo, sí va a haber, pues, en el paciente con vesícula biliar con cálculos, dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? La maniobra que conocemos de así típica, pero no vamos a observar esplenomegalia. Entonces, así tenemos que diferenciar. Esto es muy típico de la anemia hemolítica, ¿sí? Bueno, en casos muy crónicos, ya podemos encontrar también hepatomegalia añadida, ¿no? Y bueno, el laboratorio es sencillo de comprender. Aquí sí quisiera que me tomen también mucha atención. Por supuesto, vamos a encontrar la hemoglobina baja, por eso se llama anemia. Vamos a encontrar que los reticulocitos se van a elevar, un pico reticulocitario, ¿no? O sea, la reticulocitosis, lo normal no se olviden que es de 0,5 a 2%. Entonces, en estos pacientes, cuando vemos esta clínica tan llamativa, los reticulocitos suben a 15, a 20, a 25, se disparan, ¿no? Luego, solamente esto se encuentra en el hemograma cuantitativo. Pero, ¿qué es lo que vemos en el hemograma cualitativo, en el frotis de sangre periférica? Como pueden ver en la imagen, vamos a observar fragmentos de glóbulos rojos, llamados células en casco o esquistocitos, como están observando, ¿no? También podemos observar células inmaduras de la eritropoyesis, como pueden ver acá, a un eritroblasto ortocromatófito, ¿no? Como podemos observar.
¿Ok? Pues no nos olvidemos de estas dos células importantes en el flujo de sangre periférica. Y claro que sí, la química sanguínea también nos va a ayudar a determinar si estamos frente a una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Algo que se va a acelerar, que va a subir, es la lactato deshidrogenasa, ¿no? Nosotros sabemos que como hay destrucción de los glóbulos rojos, hay un recambio constante de los glóbulos rojos. Es por eso que la DHL se eleva. Y no solamente la DHL, también se eleva la bilirrubina indirecta por el metabolismo que acabamos de ver de la bilirrubina, ¿no es cierto? A nivel de la hemólisis extravascular que es en el vaso, ¿no es cierto? También vamos a encontrar que la aptoglobina va a estar disminuida, ¿no es cierto? Algo muy importante que nos va a poder determinar si realmente es una anemia hemolítica autoinmune es el test de Coombs. El test de Coombs directo, indirecto, están altos, ¿no? Altos, no hay que olvidarse de esto, ¿sí? Todos estos estudios que acabamos de mencionar lo hacemos en nuestro país. Aquí en La Paz, en el Hospital de Clínicas, lo hacemos. El único que no se hace es la aptoglobina baja. Este es el que no se hace, el resto sí lo tenemos, ¿sí? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es el test de Coombs? ¿En qué consiste? Tenemos un test de Coombs, dijimos, directo y otro que es indirecto, ¿verdad? Es una prueba muy sencilla de realizarla. Aquí tenemos, por ejemplo, los glóbulos rojos y aquí tenemos los anticuerpos. Como dice su nombre, test de Coombs directo, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la muestra del paciente, como pueden observar. Aquí están los glóbulos rojos de nuestro paciente con anemia hemolítica, ¿verdad? Y luego, a esa muestrita que le hemos tomado, vamos a incluir un reactivo, una solución de suero que tiene anticuerpos, como pueden observar, que tienen anticuerpos de otro paciente, ¿ya? De otro paciente. Y cuando hacemos la mezcla de esta solución, de los anticuerpos de otro paciente, de otra persona, ¿no? Con los glóbulos rojos de nuestro paciente, el resultado que vamos a tener es que va a haber una aglutinación, va a haber hemólisis, va a haber, aglutinación, no hemólisis, aglutinización, lo cual nos va a dar un resultado positivo y nos va a confirmar que el test de Coombs es positivo, lo que significa que nuestro paciente tiene glóbulos rojos con anticuerpos de una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ¿no? Por eso está haciendo esa sensibilización. Y la prueba indirecta, en la prueba indirecta ya no usamos glóbulos rojos, sino usamos el suero, solamente los anticuerpos de nuestro paciente. Y a ese suero de nuestro paciente vamos a incluir sangre, glóbulos rojos, de la otra persona, del control positivo que ha salido, ¿no es cierto? Vamos a incluir y al hacer la mezcla vamos a ver cómo se aglutinan los glóbulos rojos junto con los anticuerpos. Y este proceso es más largo, por eso se llama indirecto. Cuando vemos la aglutinización de los anticuerpos de nuestro paciente junto a los glóbulos rojos de otra persona con resultado positivo, vamos a ver que el resultado va a ser positivo, ¿no? Entonces vemos ahí el test de Coombs directo e indirecto positivos. Algunas veces solo encontramos al directo positivo o algunas veces a ambos, ¿no? Pero tiene que estar positivo. El tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento no es complicado, lo que hacemos es corticoides, como pueden ver a esta dosis de 40 miligramos metro cuadrado día, ¿sí? O bien darle 1 miligramo kilogramo día, que es lo mismo. Este tratamiento es por siglos y siglos seguimos realizándolo y es muy efectivo. Algunos casos que no responden, pues tenemos que usar un tratamiento combinado en base a inmunoglobulinas junto con corticoides. Y si el paciente no responde ni siquiera a las inmunoglobulinas y corticoides, en ese caso usamos inmunoterapia, en este caso el rituximab y el alemtuzumab, que lo tenemos también en nuestro país, aquí también en el hospital lo estamos usando en nuestros pacientes, ¿sí? Ahora, muchos se preguntan acerca de la esplenectomía. La esplenectomía antiguamente se realizaba cuando no existían estos anticuerpos monoclonales. Actualmente, como ya tenemos esta terapia dirigida que va en contra de los linfocitos B, y sabemos que los linfocitos B son los que generan a la inmunoglobulina G, entonces no es necesario hacer una esplenectomía, a no ser que todos los tratamientos que ya hemos realizado no funcionen. En ese caso se podría realizar, ¿no?
Y bueno, también hacemos transfusiones. Las transfusiones, en un momento más les voy a explicar, porque no es transfundir por transfundir. Tiene específicamente, aquí debemos transfundir glóbulos rojos lavados. ¿Qué significa eso? Glóbulos rojos que no tengan contenido de glóbulos blancos, porque los que hacen dar alergia, sensibilización, son los glóbulos blancos y por supuesto las inmunoglobulinas que están dentro del plasma que tiene el concentrado eritrocitario, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer un lavado con solución fisiológica y así disminuye la sensibilización a esa transfusión, a esos glóbulos rojos en nuestro paciente, ¿sí? Antiguamente se usaba la ciclofosfamida y la azatioprima. Actualmente, cuando no contamos estos medicamentos y nuestro paciente no responde a los corticoides, podemos usar también la ciclofosfamida y la azatioprima, sobre todo si vemos que un paciente tiene una enfermedad autoinmune asociada, ¿no? Ahora vamos a pasar a la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, que es muy diferente. Vean la diferencia, ¿no? En este caso, la temperatura a la cual se va a activar la anemia por anticuerpos fríos es a 22 grados centígrados. Y en este caso, la inmunoglobulina involucrada es la inmunoglobulina M, como pueden observar. Anteriormente solo veíamos a la inmunoglobulina junto con la porción FAB, ¿verdad? Y la FC nada más. Y veíamos que inmediatamente ya había una hemólisis. En este caso es más compleja la hemólisis por anticuerpos fríos. Como pueden observar, todo el sistema de complemento se desencadena, ¿sí? Aquí vemos la cascada del complemento, la C1, C2, C3, C4, C5, ¿no es cierto? Incluso puede llegar a avanzar un poco más hasta las 6, 7 en casos muy complejos, ¿no? Pero generalmente hasta la C3B y la C5A es que, o C5B es que avanza la hemólisis por anticuerpos fríos. Por eso es muy complicado el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo sucede de una manera más esquemática la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Aquí vemos, ¿no?, el complejo de ataque de la membrana por estas inmunoglobulinas, en este caso la IgM. Vemos cómo es diferente, ¿no?, a la imagen que anteriormente estábamos viendo. Aquí la destrucción, fíjense, no hay esferocitos, no es que el macrófago solamente una porcioncita de la membrana del glóbulo rojo se lo engulle. Como podemos observar, aquí es varias porciones y la destrucción es masiva, fíjense, ¿es cierto? Por eso esta en particular, en este caso la hemólisis es intravascular, ¿no? Entonces la hemólisis intravascular es más compleja, más complicada, involucra más órganos y muchas veces cuando ya involucra más órganos es difícil frenar esa hemólisis, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la etiología? La etiología puede ser idiopática de manera variable. Pueden estar involucradas también la leucemia linfoide crónica y el mieloma múltiple. Aquí ya no vemos, como observan en el cuadro, ya no vemos enfermedades autoinmunes, pero sí vemos infecciones por virus. Fíjense, la mononucleosis infecciosa y el micoplasma pneumoniae son los gérmenes que están involucrados en este tipo de hemólisis por anticuerpos fríos, ¿no? Es menos la cantidad de enfermedades involucradas. Y la clínica, fíjense, es totalmente diferente. Debemos saber reconocer, fíjense, aquí los pacientes no está, como vemos, en las manitos, ictericia. No he podido encontrar fotos, pero quiero que entiendan que la clínica de un paciente con anemia hemolítica por anticuerpos fríos lo vamos a ver como un pitufo. ¿Qué significa? Vamos a ver cianosis periférica, tanto en la nariz, en las orejitas y como podemos ver acrocianosis, ¿no es cierto? ¿Ven? De esa manera, ¿no es cierto? En este caso, que es anemia hemolítica por anticuerpos fríos, vamos a ver más afectado el hígado, fíjense. Ambos están afectados, pero más afectado el hígado en relación a la otra hemólisis que era por anticuerpos calientes. El laboratorio es casi lo mismo, fíjense, la hemoglobina está disminuida, los reticulocitos están elevados. Algo que aquí se incluye en el hemograma, vean, muy importante, es el BES. El BES se acelera, ¿no? La velocidad de eritrosedimentación está acelerada, algo que no veíamos en la hemólisis por anticuerpos calientes, ¿no?
¿Y cómo podemos observar el frotis? Fíjense, es muy diferente. Aquí no estamos viendo fragmentos de glóbulos rojos, no estamos viendo células en casco, pero ¿qué sí estamos viendo? Estamos viendo aglutinización. Fíjense, ¿no? Los glóbulos rojos están aglutinados como en pilas de moneda, más o menos, ¿no es cierto? Esta imagen está tal vez muy suave, porque en realidad es aún más compleja. Todo el frotis se llena de glóbulos rojos aglutinados, ¿no? Es bien complicado hacer incluso el frotis de sangre periférica. Nosotros tenemos que hacer baño María para poder hacer el frotis, porque inmediatamente a la temperatura que estamos incluso aquí en La Paz, inmediatamente la muestra se coagula, no es posible hacer el frotis. Entonces, en calor, en una temperatura con baño María, es que tenemos que hacer apenitas el frotis para observar los cambios que se ven en la morfología de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Aquí, claro que sí, el test de Coombs también, el directo y el indirecto van a estar altos, ¿sí? Y de la misma manera, como hemos visto en la anterior hemólisis, en la química sanguínea, la DHL y la bilirrubina indirecta están aceleradas, elevadas, y la aptoglobulina está baja. Entonces, no es tan complicado, fíjense, es casi lo mismo. La única diferencia es el frotis y el BES. El BES y el frotis, no se olviden. El tratamiento también es muy diferente. Como pueden observar, como es anemia hemolítica por anticuerpos fríos, lo que tenemos que hacer es evitar que el paciente se someta al frío. Hay pacientes que tienen esta enfermedad que llegan de Beni de Pando a la ciudad del Alto de La Paz. Imagínense a qué temperatura actualmente estamos hoy y que venga un paciente de Beni de Pando. Es así que por primera vez el paciente expuesto a estas temperaturas se desencadena la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese paciente si les toca a ustedes? Espero que no les toque porque son muy complicados estos casitos, pero si les toca, lo primero que tienen que hacer es habilitar una estufita y que el paciente esté confortable sin exponerse al frío, ¿no? Y bueno, por otro lado, otra terapia que podemos realizar es hacer la plasmaféresis. No se olviden que el defecto principal está en los anticuerpos inmunoglobulina M. Entonces, ¿qué hay que hacer con la plasmaféresis? Extraer la mayor cantidad de plasma que contiene esta cantidad de inmunoglobulina M y así evitar la aglutinización, ¿no? En estos pacientes. Aquí, como pueden ver, no hay corticoides, ¿no? No hay corticoides, no hay inmunoglobulinas, ¿no es cierto? ¿Qué tratamiento podemos hacer? Hacemos el rituximab, porque sabemos que el mismo linfocito B produce la inmunoglobulina G y M. Por lo tanto, sí podemos utilizar el rituximab, sí nos puede ayudar. Hay otros tratamientos más avanzados que se usan, que no lo tenemos en nuestro medio. Uno, por ejemplo, es el clorambucilo, que nos podría ayudar, así también la ciclofosfamida y la ciclosporina, ¿no? Algo más efectivo, pues, es la plasmaféresis y el rituximab, que sí nos ha podido apoyar en ese tipo de pacientes, ¿no? Bueno, ahí estamos terminando, chicos. La anemia hemolítica adquirida, tanto por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. Si quieren que les vaya muy bien y vivan largamente, hay un secreto. Hay como dice acá, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios 6, 2, 3. No se olviden. Así que respetemos a nuestros padres, ¿sí? No nos olvidemos de eso, chicos. Ok. Y bueno, vamos a continuar con la anemia hemolítica congénita. ¿Están ahí aún? Díganme que sí, por favor. O ya se durmieron. Espero que no. Vamos a continuar. Aquí está. Vamos a continuar con la esferocitosis. Un ratito, por favor. Aquí está. ¿Pueden ver la pantalla ampliada? Sí, ¿verdad? Súper, chicos, gracias por la información. Lo voy a tratar de hacer lo más cortito que pueda. No se ve la pantalla.